Con los ahorros de toda mi vida le compré una mansión a mi único hijo. El día de la fiesta, su esposa me humilló: gracias por el regalo, pero ya no te necesitamos. Una semana después, mi hijo llamó llorando: mamá, nos han desalojado, ayúdanos. Mi respuesta lo dejó en shock. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres. Déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. Si alguien me hubiera dicho hace un año que a mis 68 años estaría aquí, en este cuartucho rentado con olor a humedad, me habría reído en su cara. Me habría reído con la fuerza de una mujer que lo ha visto todo. Yo, Soledad Ramírez, viuda de Ramiro, la que levantó con sus propias manos el taller de alta costura más respetado de todo Jalisco, la que vistió a 3 generaciones de novias, pensé que ya no había maldad humana que pudiera sorprenderme. ¡Qué equivocada estaba! Toda mi vida fue trabajo. Desde que era una jovencita con más sueños que pesos en la bolsa, mis manos no pararon. Hilos, telas, agujas, ese era mi mundo. Mi taller, Creaciones Soledad, no era solo un negocio, era mi orgullo. Cada vestido que salía de ahí llevaba un pedazo de mi alma. Mi Ramiro, que en paz descanse, siempre me decía: Sole, tienes manos de ángel y un corazón de oro. Quizás exageraba, pero sí sabía una cosa: cómo hacer que cada centavo rindiera. Mientras otros se lo gastaban en fiestas y lujos, yo ahorraba. Puntada a puntada, vestido a vestido, fui juntando un patrimonio. No para volverme rica, sino para asegurarme de que a mi único hijo, Mateo, nunca le faltara nada. Pero el cáncer se llevó a mi Ramiro hace 5 años, y con él, se llevó la mitad de mi vida. Desde entonces, vivía sola en nuestra casita de siempre, esa que construimos con tanto esfuerzo en el centro del pueblo. Las paredes, antes llenas de risas, ahora solo me devolvían el eco de mi propia respiración. Aparte de los recuerdos, solo me quedaba mi Mateo, nuestro único hijo. Un hijo tardío, anhelado, que creció como un buen muchacho. O eso creía yo. Se preparó para ser administrador, pero después de casarse, las cosas cambiaron. Su esposa, Isabela, era diferente. Una mujer guapa, sí, pero con una mirada que siempre parecía estar calculando algo. Trabajaba como recepcionista en una clínica de lujo, un puesto que no cuadraba con las bolsas de marca y los viajes que presumía en sus redes sociales. Su esposo, mi hijo, parecía vivir para complacerla. Tuvieron 2 hijos, Leo y Luna, mis nietos. Ahora adolescentes, eran unos extraños para mí. Cuando llegaban a visitarme, si es que lo hacían, era para quedarse pegados a sus teléfonos, con una mueca de fastidio. Ni un «hola, abuela», ni un «¿cómo estás?». Pero yo no les guardaba rencor. Es la generación, me decía para consolarme. Después de la muerte de Ramiro, intenté acercarme más a ellos. Era yo la que llamaba, la que ofrecía reunirse, la que los invitaba a comer. Sentía que mi presencia les recordaba su pérdida, o quizás, simplemente, ya no encajaba en su vida. En el último año, la soledad se volvió una bestia que me devoraba por las noches. Me sorprendía a mí misma hablando sola, cocinando para uno y mirando por la ventana durante horas, esperando ver una cara conocida. Y entonces, en una de sus raras visitas, mientras estaban en mi cocina, los escuché susurrar. El alquiler subió otra vez, se quejaba Isabela. Este departamento ya nos queda chico, Mateo. No sé cómo le vamos a hacer. Sentí una punzada en el pecho, un dolor agudo. Mis hijos, mi familia, pasando apuros mientras yo tenía los ahorros de toda una vida guardados en el banco. Y ahí, en ese instante, nació la idea. Una idea que me pareció brillante, la solución a todos mis problemas. Podía usar todo mi dinero, vender esta casa llena de fantasmas y comprar una casa grande, una hacienda preciosa en las afueras de la ciudad. Un lugar con espacio suficiente para todos. Ellos se ahorrarían el alquiler y yo,
yo no volvería a sentirme tan sola. Ese mismo día, con el corazón latiéndome a 1000 por hora, llamé a Mateo. Hijo, necesito que vengan. Tengo algo muy importante que proponerles. Nos sentamos en mi pequeña sala, y les expuse mi plan. Mateo me miró con los ojos muy abiertos, sorprendido, casi conmovido. Mamá, ¿hablas en serio?, balbuceó. Pero en los ojos de Isabela vi otra cosa. No era sorpresa. Era un brillo depredador, un cálculo rápido. En mi ceguera, en mi desesperado anhelo de familia, decidí ignorarlo. Totalmente en serio, mis hijos. Ya he visto algunas opciones. Una casa donde quepamos todos, con un jardín para que los niños corran. Una casa para volver a ser una familia. Isabela se levantó y me abrazó, un abrazo frío, estudiado. Ay, suegra, dijo con una voz melosa que no le conocía. Usted siempre tan buena. Es la mejor idea que ha tenido. Y yo, tonta de mí, le creí. La búsqueda de la casa se convirtió en la nueva misión de Isabela. Yo había imaginado una casa de campo, amplia, acogedora, con un gran porche para sentarnos a tomar café. Pero Isabela tenía otros planes. Me llevaba a fraccionamientos privados, de esos con nombres en inglés y guardias de seguridad en la entrada. Casas que no eran casas, sino mansiones. Piensa en el futuro de los niños, suegra, me decía. Necesitan codearse con gente de nivel. Es una inversión. Finalmente, después de ver decenas de propiedades que me parecían frías y ostentosas, encontraron la indicada. Una espectacular casa estilo hacienda moderna. Tenía una alberca que parecía un espejo de agua, 4 recámaras enormes, cada una con su propio baño, y un jardín tan grande que podrías perderte en él. Era hermosa, no podía negarlo, pero el precio me quitó el aliento. Isabela, esto es demasiado. Es todo lo que tengo, y más, le dije con el corazón en un puño. Mateo, como siempre, se encogió de hombros, esperando la reacción de su esposa. Suegra, por favor, respondió ella con un suspiro de impaciencia. La vida es para vivirse. Además, es lo justo por todo lo que ha trabajado. Usted se merece este lujo. La manipulación fue tan sutil como una telaraña. Durante la negociación, cuando el agente inmobiliario preguntó a nombre de quién quedarían las escrituras, Isabela se adelantó. A nombre de mi esposo y mío, por supuesto. Yo me quedé helada. Pero, si yo la voy a pagar, dije en voz baja. Isabela soltó una risita, como si yo hubiera dicho la cosa más ingenua del mundo. Ay, suegra. Es por simpleza. A su edad, los trámites son un dolor de cabeza. Además, si algo le pasara. Dios no lo quiera, dijo, haciendo una pausa dramática, sería un lío de herencia para Mateo. Un juicio larguísimo. Es mejor que quede a nombre de nosotros, los jóvenes. Es más práctico, ¿no cree? Para reforzar su argumento, al día siguiente invitó a su madre, Carmen, a dar su opinión. Doña Carmen era una mujer de mi edad, pero que se esforzaba por parecer 20 años más joven. Vestía siempre de marca, con el cabello perfectamente teñido y un aire de superioridad que me ponía los nervios de punta. Paseó por la casa muestra con la nariz arrugada. Bueno, no está mal, dijo finalmente. Y luego, tomándome del brazo con sus dedos fríos, añadió, Soledad, mi hija tiene toda la razón. Hazle caso. A nuestra edad, ya no estamos para estos trotes de papeles y bancos. Deja que los muchachos se encarguen. Así te quitas de problemas y aseguras el patrimonio de tu hijo. Una punzada de duda, fría y afilada, me atravesó el pecho. Era la voz de mi Ramiro en mi cabeza, diciéndome, cuidado, Sole. No seas confiada. Pero luego miraba a Mateo, mi hijo, con su cara de ilusión, y a mis nietos, que por primera vez parecían emocionados con algo que tuviera que ver conmigo. El deseo de tenerlos cerca, de oír sus risas en los pasillos, de no volver a cenar sola, fue más fuerte que mi instinto. Cedí.
Está bien, dije, y sentí como si una parte de mí se rindiera para siempre. Si es lo mejor para todos, que así sea. El proceso fue rápido. Vendí mi casita, el único hogar que había conocido. Liquidé las inversiones que con tanto cuidado había hecho Ramiro. Fui al banco y firmé un cheque que vació mi cuenta, entregando los ahorros de toda mi vida. El día que nos dieron las llaves, yo lloré. Lloré de felicidad, creyendo que por fin mi soledad había terminado. La mudanza fue un caos de cajas y muebles nuevos que Isabela compró con una tarjeta de crédito. A mí me asignaron una habitación en la planta baja, la más pequeña, junto a la cocina. Para que no subas escaleras, suegra, dijo Isabela con esa sonrisa suya que nunca le llegaba a los ojos. Así estás más cómoda. Yo, en mi inocencia, le agradecí el gesto. No me di cuenta de que, desde el principio, el plan era mantenerme apartada, en el ala de servicio de la casa que yo misma había pagado. Las primeras 2 semanas fueron un sueño. Un sueño fabricado, ahora lo sé, pero en ese momento fue mi paraíso. Isabela cocinaba mis platillos favoritos. Mateo me preguntaba mi opinión sobre dónde colocar un cuadro. Incluso Leo y Luna se sentaban conmigo en el jardín y me contaban cosas del colegio. Comíamos juntos todos los días en el enorme comedor de caoba. Yo me sentía como la matriarca de una familia feliz, la reina de un hogar que había resucitado de las cenizas de mi soledad. Ayudaba a plantar flores en el jardín, remendaba la ropa de mis nietos, contaba historias de su abuelo Ramiro. Creí, tontamente, que este era mi final feliz. Pero los sueños se acaban. Poco a poco, las cosas empezaron a cambiar. El cambio fue tan gradual que al principio apenas lo noté. Primero, Isabela empezó a decirme que no me metiera en la cocina. Suegra, con todo respeto, usted ya trabajó mucho. Déjeme a mí, yo tengo mis propias formas de hacer las cosas, decía mientras me apartaba suavemente de la estufa. Luego, Mateo me pidió que no molestara a los niños cuando traían a sus amigos. Mamá, les da pena que estés ahí escuchando sus pláticas. Dale su espacio. Las cenas familiares se fueron espaciando hasta desaparecer. La excusa siempre era la misma: estamos muy ocupados, los niños tienen mucha tarea. En su lugar, Isabela me llevaba un plato a mi cuarto. Un plato de comida fría, servido con una sonrisa igualmente fría. Me sentía como una arrimada, una empleada a la que le daban las sobras. Unas semanas después, Isabela anunció con gran fanfarria que darían una fiesta. Una gran fiesta de inauguración para presentar la casa a la sociedad. Mis ojos se iluminaron. Una fiesta. Me encantaban las fiestas. Qué bueno, hija, ¿en qué ayudo? Puedo hacer mis famosos tamales, o el mole que tanto le gusta a Mateo. Isabela me puso una mano en el hombro, un gesto que pretendía ser cariñoso pero que se sentía como una barrera. No se preocupe por nada, suegra. Usted solo relájese y póngase guapa. Nosotros nos encargamos de todo. Y así, con esas palabras, me excluyó por completo de los preparativos. Vi cómo contrataban un servicio de catering, cómo llegaban cajas de vino caro, cómo decoraban la casa con flores exóticas. Yo era una espectadora silenciosa en el torbellino de la fiesta que se celebraría en mi propia casa. Llegó el día. Con la ilusión de una niña, saqué de mi ropero mi mejor vestido, uno de color azul rey que había hecho yo misma para las bodas de oro de mis compadres. Me arreglé el cabello, me puse un poco de perfume, el que Ramiro me regaló en nuestro último aniversario. Cuando salí de mi cuarto, la casa era un hervidero de gente que no conocía. Hombres con trajes caros y mujeres que parecían salidas de una revista. Todos amigos de Isabela y Mateo, socios del club, padres de los compañeros de mis nietos. Intenté integrarme. Me acercaba a los grupos, sonreía, trataba de presentarme. Buenas noches, soy Soledad, la mamá de Mateo. La mayoría me daba una mirada rápida y seguía con su conversación. Isabela y Mateo, cuando me veían, me ignoraban o, peor aún, me presentaban con una frase lapidaria: ah, sí.
Ella es Soledad. Una pariente que vive con nosotros. ¿Una pariente? Sentí una daga clavándose en mi orgullo. El punto de quiebre llegó cuando escuché a Isabela, que estaba con un grupo de sus amigas, presumiendo. Sí, chicas, ha sido un esfuerzo enorme, pero al fin Mateo y yo tenemos la casa de nuestros sueños. Trabajamos durísimo para conseguirla. La mentira, tan descarada, tan cruel, me revolvió el estómago. No pude contenerme. Me acerqué a un señor de aspecto amable que estaba cerca y, con la voz temblorosa de orgullo herido, le dije, es una casa preciosa, ¿verdad? Yo la compré. Con los ahorros de toda mi vida, para que mi hijo y mis nietos tuvieran un hogar. Mateo, que estaba cerca, me escuchó. Su cara se descompuso. Me tomó del brazo con una fuerza que me lastimó y me arrastró a un rincón. Mamá, ¿qué demonios estás haciendo? Siseó, con la cara roja de furia. No nos avergüences, ¿qué va a pensar la gente? Van a creer que no soy capaz de mantener a mi propia familia. La humillación me quemó la cara. Me quedé sin palabras, mirándolo como si fuera un desconocido. El niño al que le di la vida me estaba regañando por decir la verdad, por defender mi sacrificio. En ese momento, entendí que la fiesta no era para celebrar la casa. Era para celebrar que me la habían quitado. Devastada, me di la vuelta y caminé hacia mi cuarto. Cada paso se sentía pesado, como si arrastrara cadenas. La música, las risas y el tintineo de las copas llegaban hasta mi puerta como un eco burlón desde otro mundo, un mundo al que yo ya no pertenecía. Me senté en el borde de la cama, en la oscuridad, sintiéndome más extraña que nunca en la casa que había pagado con mi vida y mis sueños. Las lágrimas que había contenido durante toda la noche empezaron a brotar, silenciosas y amargas. No sé cuánto tiempo pasó. Quizás 1 hora, quizás 2. De repente, la puerta de mi habitación se abrió de golpe, sin un toque de aviso. La luz del pasillo se derramó dentro, recortando 3 siluetas que se quedaron paradas en el umbral. Eran Mateo, Isabela y, para mi sorpresa, su madre, Carmen. La sonrisa de suficiencia en el rostro de Carmen me heló la sangre. Mamá, tenemos que hablar, dijo Mateo. Su voz era un murmullo bajo, y no era capaz de mirarme a los ojos. Su mirada estaba fija en un punto de la pared, en cualquier lugar menos en el rostro de la mujer que lo trajo al mundo. Isabela, en cambio, dio un paso al frente. Su postura era erguida, desafiante. No había rastro de la nuera dulce y servicial. Ante mí tenía a una depredadora que había conseguido su presa y ahora venía a rematarla. Soledad, dijo, y el uso de mi nombre de pila fue como una bofetada. Hemos tomado una decisión. Y hemos decidido que es mejor para todos que te vayas. El aire se me escapó de los pulmones. ¿Qué dices? Tartamudeé, sin poder creer lo que oía. Lo que oíste, continuó Isabela, su voz fría como el hielo. Tu presencia, incomoda. Los niños no se sienten libres para traer a sus amigos. Mateo y yo no tenemos privacidad. Esta es una casa para una familia joven, moderna. Y tú, simplemente, ya no encajas aquí. Pero si yo compré esta casa, grité, poniéndome de pie de un salto. El grito me desgarró la garganta. Les di todo lo que tenía. Técnicamente, intervino Isabela con una sonrisita cruel, las escrituras dicen otra cosa, ¿no es así? Dicen que la casa es de Mateo y mía. Se acercó un paso más, su perfume caro invadiendo mi pequeño espacio. Te agradecemos el regalo, de verdad. Fue muy generoso de tu parte. Pero ya no te necesitamos. Gracias por la casa, ahora lárgate. Carmen, que había permanecido en silencio, asintió con la cabeza, satisfecha, como si estuviera viendo el final perfecto de una obra de teatro que ella misma había dirigido. Miré a Mateo, buscando una pizca de decencia, de amor filial. Hijo, por favor. Él solo negó con la cabeza, sin mirarme, y susurró, es lo mejor, mamá. Lo siento. El shock me paralizó. Me quedé ahí, de pie,
mientras ellos me daban la espalda. Antes de salir, Isabela se giró. Te damos 1 hora para que empaques tus cosas. No hagas una escena. No querrás que nuestros invitados te vean salir así, ¿o sí? La puerta se cerró, dejándome en una oscuridad aún más profunda. Mecánicamente, abrí el pequeño ropero y saqué la maleta con la que había llegado, la que aún no había desempacado del todo. Ropa, mis medicinas, el álbum de fotos con la cara sonriente de Ramiro. ¿Qué más podía llevarme? Mi vida entera no cabía en esa maleta. Mientras doblaba un suéter, la puerta se abrió de nuevo sin tocar. Eran mis nietos, Leo y Luna. Se apoyaron en el marco de la puerta, con sonrisas burlonas en sus rostros. ¿Ya te vas, abuela?, dijo Luna, masticando chicle de forma desafiante. No se te olviden tus pastillas para la presión, ¿eh? Y no te vayas a llevar nada que no sea tuyo, añadió Leo, cruzando los brazos sobre el pecho, imitando el gesto de su padre. Mamá dice que todo lo de la casa ahora es nuestro. Los miré, a esos niños que había acunado en mis brazos, y no los reconocí. Fuera de aquí, dije, con una voz que no sabía que tenía, una voz rota pero firme. Largo. Se rieron y se fueron, dejando la puerta abierta. Isabela no volvió. Mandó a Mateo. Entró al cuarto 1 hora después. El taxi está afuera, dijo, sin emoción. Me levanté, tomé mi maleta y lo seguí. Al pasar por la sala, la fiesta seguía en pleno apogeo. Vi a Isabela riendo a carcajadas con un grupo de gente, sosteniendo una copa de champán. Nuestras miradas se cruzaron por un segundo. Su sonrisa vaciló, pero solo un instante. Luego se giró y siguió con su conversación, como si yo fuera invisible. En esa noche, en medio de la fiesta que celebraba mi ruina, me echaron a la calle. Con una maleta, el corazón hecho pedazos y la certeza de que acababa de perder a mi única familia para siempre. El taxista, un hombre mayor con cara de cansancio, me preguntó, ¿a dónde la llevo, señora? Y yo me di cuenta de que no tenía respuesta. No tenía a dónde ir. A un hotel, el más cercano y barato que conozca, musité, mientras las luces de la mansión se alejaban en la noche. Pasé esa noche en un cuarto de hotel que olía a cigarro y a tristeza. Los siguientes 3 días fueron un infierno borroso de dolor y confusión. Apenas comí. No contesté el teléfono, aunque nadie llamó. Al cuarto día, el poco dinero que llevaba encima empezó a agotarse y supe que tenía que moverme. Con las pocas fuerzas que me quedaban, salí a la calle. La ciudad, que siempre había sido mi hogar, ahora me parecía un lugar hostil y ajeno. Después de caminar durante horas, encontré un pequeño departamento en renta en un barrio obrero, al otro lado de la ciudad. Era un solo cuarto, con una cocineta y un baño donde el grifo goteaba sin cesar. El casero, un hombre desconfiado, me pidió 3 meses de renta por adelantado. Le di casi todo el dinero que me quedaba en la bolsa. Esa noche, me senté en el suelo de mi nuevo hogar, rodeada de las pocas pertenencias que había logrado salvar, y lloré hasta quedarme dormida. Los días siguientes fueron un esfuerzo por sobrevivir. Compré un par de platos, un colchón de segunda mano y algo de comida. Intentaba establecer una rutina, pero la traición era una herida abierta que no dejaba de sangrar. ¿Cómo mi Mateo, mi niño, había permitido esto? ¿En qué momento se había convertido en un títere de su esposa? Una tarde, mientras arrastraba los pies por el mercado, con la mirada perdida, escuché una voz que me resultó familiar. Soledad, Sole, mujer, por Dios, ¿eres tú? Me giré y vi a Elodia, mi comadre, mi amiga del alma, a quien no había visto en meses. Doña Elodia era una mujer de mi edad, bajita, robusta, con una energía que ya quisieran muchas jovencitas. Al verme, su sonrisa se borró y fue reemplazada por una expresión de pura preocupación. Pero, comadre, ¿qué te pasó? Estás en los huesos. No pude más. Me derrumbé ahí mismo, en medio de los puestos de fruta. Elodia me abrazó con fuerza, me llevó a una banca y esperó pacientemente a que mis sollozos se calmaran.
Y entonces, con la voz entrecortada, se lo conté todo. Desde la idea de comprar la casa hasta la humillación de la fiesta y la expulsión. Cuando terminé, Elodia estaba roja de coraje. Esos malagradecidos, hijos del demonio, sinvergüenzas, gritaba, atrayendo las miradas de los curiosos. Pero esto no se va a quedar así, Soledad. Te lo juro por la memoria de mi difunto. No mientras yo viva. Yo negué con la cabeza. ¿Qué puedo hacer, Elodia? La casa está a su nombre. No tengo nada. Claro que tienes algo, exclamó ella, golpeando la banca con la mano. Tienes la verdad. Y tienes dignidad. Escúchame bien, Sole. Mi nieto, Javier, el hijo de mi Martita, acaba de recibirse de abogado. Es un buen muchacho, honrado y más listo que un coyote. Vamos a ir a verlo ahora mismo. Al principio me negué. Me daba una vergüenza terrible. ¿Contarle a un jovencito que mi propio hijo me había estafado y echado a la calle? Pero Elodia no aceptó un no por respuesta. Prácticamente me arrastró hasta la pequeña oficina que Javier compartía con otros 2 abogados recién graduados. Javier era un muchacho de unos 30 años, con una mirada seria y atenta. Nos ofreció café y escuchó mi historia sin interrumpirme ni una sola vez. Su expresión pasó de la cortesía profesional a la indignación y, finalmente, a una profunda empatía. Cuando terminé, se quedó en silencio por un momento, revisando los pocos papeles que yo tenía, una copia del cheque que di y el folleto de la inmobiliaria. Doña Soledad, dijo finalmente con una voz suave pero firme. Lo que le han hecho es una canallada. Pero hay algo aquí que no me gusta nada. Señaló el nombre de la empresa en el folleto. Hogares de Ensueño S.A. He oído rumores sobre ellos en la universidad. Cosas feas. Fraudes, estafas. Déjeme investigar. No le prometo nada, pero le juro que haré todo lo posible por ayudarla. Por primera vez en semanas, sentí una pequeña, diminuta, chispa de esperanza. Javier se tomó su promesa muy en serio. Durante las siguientes 2 semanas, se sumergió en una investigación exhaustiva. Llamaba casi a diario para mantenerme al tanto, su voz siempre profesional pero con un trasfondo de indignación que me hacía sentir que no estaba sola en esto. Se movió por los registros públicos, contactó a antiguos empleados de la inmobiliaria y habló con otros abogados. Una tarde, me citó en su oficina. Doña Elodia insistió en acompañarme. La cara de Javier era una mezcla de furia y triunfo. Siéntense, por favor, nos dijo, extendiendo una serie de documentos sobre su modesto escritorio. Tengo noticias. Buenas y malas. Muy malas. Nos explicó que, tal como sospechaba, Hogares de Ensueño S.A. era una empresa fantasma, una fachada creada por un grupo de estafadores profesionales. Ya estaban bajo investigación por decenas de casos similares al mío. La mala noticia, doña Soledad, es que la casa que usted compró nunca estuvo realmente a la venta. El primer giro de la trama es que la propiedad tenía una hipoteca enorme del dueño anterior, una deuda que los estafadores nunca liquidaron. Simplemente falsificaron documentos para hacerla parecer limpia. Legalmente, la venta es nula. El banco, el verdadero acreedor, está a punto de reclamar la propiedad. Sentí un vacío en el estómago. Así que no solo había perdido mi dinero, sino que la casa nunca había sido realmente mía para empezar. Era todo una mentira, desde el principio. Pero eso no es lo peor, continuó Javier, y su voz se endureció. Aquí viene el segundo giro, el que demuestra la clase de gente que es su familia. Tomó aire, como si lo que fuera a decir le diera asco. Usando esas escrituras fraudulentas, su hijo Mateo y su nuera Isabela, tan pronto como tuvieron la casa a su nombre, hicieron algo más. Solicitaron un segundo préstamo. Un préstamo masivo, hipotecando por segunda vez una propiedad que ni siquiera era suya. Elodia ahogó un grito. Yo me quedé sin aire. ¿Para qué?, logré susurrar. Para todo esto, dijo Javier, empujando hacia mí unos estados de cuenta bancarios que había conseguido.
Mis ojos vieron, pero mi cerebro se negaba a procesar. Compras en tiendas de lujo. Pagos de 2 autos deportivos, uno para él y otro para ella. Viajes a la playa en hoteles de 5 estrellas. Y una gran transferencia de dinero a una cuenta empresarial a nombre de Mateo, para un negocio de importaciones que, según los registros de Javier, se había declarado en bancarrota a los 3 meses. Han estado viviendo una vida de millonarios a costa de una doble estafa, concluyó Javier, con la mandíbula apretada. Y, por supuesto, han dejado de pagar tanto la hipoteca original, que ahora el banco les está exigiendo a ellos como dueños actuales, como el nuevo préstamo que pidieron. No solo van a perder la casa, doña Soledad. Están endeudados hasta el cuello. El banco no solo va a desalojarlos, va a embargarles hasta el último clavo que tengan. Me recliné en la silla, sintiendo el peso del mundo sobre mis hombros. La traición era un monstruo de 1000 cabezas. No solo me habían usado para tener un techo de lujo sobre sus cabezas. Habían tomado mi regalo, el sacrificio de toda mi vida, y lo habían usado como palanca para hundirse en un pozo de avaricia, deudas y mentiras. El dolor que sentí en ese momento fue diferente. Ya no era solo la tristeza de una madre abandonada. Era una rabia fría, cristalina. Una determinación gélida se instaló en mi corazón. Ellos no solo me habían echado. Habían profanado el recuerdo de mi trabajo, de mi esfuerzo, del amor con el que les había dado todo. Y por eso, no habría piedad. Javier me miró con compasión. Lo siento mucho, doña Soledad. Sé que es su hijo, pero... No, lo interrumpí, y mi voz sonó firme, extraña incluso para mí. Ya no. Ahora, dígame, abogado, ¿qué vamos a hacer? No tuve que esperar mucho. Exactamente una semana después del día en que me echaron, mientras estaba sentada en mi pequeño departamento tratando de leer un libro, mi viejo teléfono celular sonó. Era un número desconocido. Por un instante, dudé en contestar. Pero una parte de mí, esa parte fría y expectante que había nacido en la oficina de Javier, sabía que tenía que hacerlo. Deslicé el dedo por la pantalla. Bueno. Un silencio, seguido de un sollozo ahogado. Y luego, la voz de mi hijo, rota por el pánico. Mamá, mamá, ¿eres tú? Por favor, ayúdame. Me quedé en silencio, saboreando el momento. No con alegría, sino con una sensación de justicia inevitable, como ver una tormenta que se ha anunciado durante mucho tiempo y que por fin descarga su furia. Soy yo, Mateo, ¿qué quieres? Respondí, mi voz tan tranquila que me sorprendió a mí misma. Mamá, pasó algo terrible, gritó, su voz subiendo de tono hasta convertirse en un chillido histérico. Vinieron unos hombres del banco. Con papeles, con la policía, dicen que la casa no es nuestra, que hay un fraude, nos están echando, mamá, nos dieron 3 días para sacar nuestras cosas, 3 días. Escuché su pánico, su desesperación, y no sentí nada. Ni una pizca de lástima. Solo el recuerdo de mi propia soledad en aquel cuarto de hotel. ¿Y qué dice tu esposa? Pregunté con una curiosidad casi clínica. Isabela está deshecha, no para de gritar, perdimos todo, mamá, todo, los autos, los muebles, todo, nos van a embargar. Hizo una pausa, y luego su voz cambió, volviéndose exigente, la voz del niño malcriado que siempre fue. Tienes que ayudarnos. Es tu deber, eres mi madre. Esa palabra. Deber. La palabra que ellos habían olvidado cuando me pusieron la maleta en la mano. La ironía era tan amarga que casi me hizo reír. Mi deber, Mateo, dije lentamente, paladeando cada sílaba. ¿Recuerdas cuál era tu deber como hijo hace apenas 7 días? ¿Recuerdas lo que tu esposa, la mujer por la que me diste la espalda, me dijo esa noche? Hubo un silencio confundido al otro lado de la línea. ¿Qué? ¿De qué hablas? Te refrescaré la memoria, continué, mi voz tan afilada como un cuchillo. Me dijo, gracias por la casa, ahora lárgate. Esas fueron sus palabras exactas, Mateo. Esa fue su elección.
La elección que tú apoyaste con tu silencio cobarde. Ahora, vivan con ella. Mamá, no es momento para rencores, suplicó, y pude oír la desesperación arañando su garganta. Estamos arruinados, ¿no entiendes? El otro préstamo. Oh, sí que entiendo, lo interrumpí. Entiendo perfectamente lo del otro préstamo. Entiendo que usaron mi regalo para comprarse una vida de mentira. Entiendo que me estafaron 2 veces. Una para tener la casa, y otra para financiar sus caprichos. Mateo se quedó sin habla. El silencio fue tan profundo que pude oír su respiración agitada. Ese fue su error, Mateo. No el mío, dije con una calma absoluta. Ustedes resolvieron sus problemas cuando me echaron a la calle. Ahora, resuelvan estos ustedes solos. No puedes hacernos esto, gritó, la incredulidad tiñendo su voz. Somos tu familia, tus nietos, ¿qué va a ser de ellos? ¿Mis nietos? Repetí. ¿Te refieres a los mismos que se burlaron de mí mientras empacaba, los que me dijeron que no me llevara nada que no fuera mío? No, Mateo. Esos son tus hijos. Tú y tu mujer los criaron a su imagen y semejanza. Son su responsabilidad. Colgué. El teléfono volvió a sonar de inmediato. Lo miré, vi el número de Mateo en la pantalla y lo apagué. Me levanté y fui a la cocineta. Me serví un vaso de agua fresca. Mis manos no temblaban. Mi corazón no latía deprisa. Por primera vez en mi vida, me sentí completamente en control. Había cortado el cordón umbilical que me ataba a un hijo que no me merecía. La casa de los ecos vacíos, la que ellos habían construido con su traición, por fin se estaba derrumbando. Y yo no iba a mover un solo dedo para evitarlo. 2 días después, justo cuando el plazo de desalojo estaba por vencer, llamaron a mi puerta. Sabía quién era antes de abrir. La desesperación tiene un olor particular, y yo lo había olido a través de la madera. Era Isabela. La mujer que se paró en mi umbral no se parecía en nada a la reina de la fiesta. Estaba demacrada, ojerosa, sin una gota de maquillaje. La ropa de diseñador había sido reemplazada por un pants viejo y el cabello, antes perfectamente peinado, estaba recogido en una cola de caballo desordenada. La arrogancia había desaparecido, dejando en su lugar el rostro desnudo de la desesperación. Soledad, por favor, suplicó, intentando dar un paso adentro. Puse una mano en la puerta para detenerla. ¿Qué quieres, Isabela? Vengo a pedirle perdón, dijo, y las palabras parecieron atorársele en la garganta. Lo que hicimos, fue horrible. No sé en qué estábamos pensando. La codicia nos cegó. Por favor, tiene que ayudarnos. No por mí, ni por Mateo. Por los niños. No tienen a dónde ir. La miré a los ojos, buscando un atisbo de arrepentimiento genuino. Pero solo vi miedo. El miedo de alguien que ha perdido su red de seguridad. ¿Y por qué debería ayudarlos?, pregunté, mi voz tranquila. ¿Por qué? Porque a pesar de todo, usted tiene buen corazón. Porque es la abuela de mis hijos. El corazón que pisotearon y la abuela a la que echaron a la calle, repliqué. La ironía es deliciosa, ¿no crees? Fue entonces cuando ocurrió el tercer giro, la explosión final que arrasó con todo. Rota y furiosa por mi frialdad, Isabela estalló. La máscara de la víctima arrepentida se cayó, revelando el rostro monstruoso que siempre había estado debajo. Sí, ¿y qué?, gritó, su voz temblando de rabia. ¿Crees que no lo sé? Me casé con tu hijo bueno para nada porque pensé que tú tenías dinero, toda mi vida esperando a que nos dieras algo, a que soltaras la lana, y cuando por fin lo haces, cuando por fin nos das lo que nos merecemos, querías quedarte ahí, a estorbar, a recordarnos todos los días que te lo debíamos todo, pues no. Mientras ella gritaba, no me di cuenta de que una figura se había acercado por el pasillo. Era Mateo. Había seguido a su esposa, y ahora estaba ahí, pálido como un fantasma, escuchando cada palabra venenosa. La confesión de Isabela, la verdad cruda de su matrimonio, lo golpeó como un rayo.
Lo vi derrumbarse contra la pared, su rostro una máscara de horror y comprensión. Había perdido a su madre por una mujer que nunca lo había amado, que solo había amado su potencial acceso a mi dinero. Sin decir una palabra más, con una calma absoluta, le cerré la puerta en la cara a Isabela. Escuché sus gritos y golpes por un minuto, y luego, el llanto desconsolado de Mateo. Después, silencio. Los meses que siguieron fueron de una extraña paz. El juicio contra Hogares de Ensueño concluyó. Los estafadores fueron a la cárcel y, como Javier había predicho, logré recuperar una parte importante de mi dinero. No todo, pero sí lo suficiente. Con ese dinero, no compré una mansión. Compré una casita modesta pero hermosa en mi antiguo pueblo, a 2 calles de la casa de mi comadre Elodia. Tenía un pequeño jardín, justo como siempre había querido. Empecé a ser voluntaria en un orfanato cercano. Les enseñaba a las niñas a coser, a crear belleza con sus propias manos, como yo lo había hecho. Me convertí en la abuela Soledad, para una docena de niños que sí valoraban un abrazo, una historia, un consejo. Encontré un nuevo propósito. Un día, mientras conducía de regreso a casa, vi a un hombre barriendo la calle, vestido con el uniforme naranja de los servicios de limpia pública. Al pasar a su lado, nuestros ojos se cruzaron. Era Mateo. Su rostro estaba curtido por el sol, sus manos encallecidas. Me miró, y en sus ojos vi un universo de arrepentimiento y vergüenza. No sentí nada. Ni pena, ni alegría. Solo un vasto y tranquilo vacío. Seguí mi camino. Esa noche, recibí un mensaje de texto de un número desconocido. El cuarto y último giro, el más sutil de todos. Decía, abuela, perdón. Soy Leo. Miré el mensaje durante un largo rato. El primer contacto en casi un año. Una parte de mí, un viejo instinto de madre, quiso responder. Pero la nueva Soledad, la que había nacido del fuego de la traición, sabía que no podía. Apreté el botón de borrar. Algunas puertas, una vez cerradas, deben permanecer así para siempre. Ahora, a mis 69 años, entiendo que la familia no siempre es la sangre que corre por tus venas. A veces, la familia es la amiga que te levanta cuando caes, el abogado joven que lucha por ti como si fuera su propia abuela, los niños huérfanos que te regalan sonrisas sinceras. He perdido una familia biológica, sí, pero he ganado una familia de corazón. Estoy sentada en el porche de mi casita, viendo florecer mis rosales. El aire huele a tierra mojada y a paz. Y por primera vez en mucho, mucho tiempo, soy genuinamente feliz. La casa de los ecos vacíos se derrumbó, y de sus ruinas, yo volví a nacer.